Hermano, posicionarse, definirse y adoptar una postura o una ideología no es fácil, porque hay que pensar mucho, tiene uno que darle muchas vueltas a la cabeza. ¿Será así? ¿Será de otra manera? ¿Será como dice fulano? ¿Será como dice mengano? Y uno oye muchas opiniones de diferentes personas sobre un mismo tema. Pero lo que le falta a la mayoría es ver lo que dice la palabra de Dios. Porque si todos le pusiéramos más oído a lo que dice la palabra de Dios y menos oído a lo que dice fulanito, menganito y ciclanito, pues entonces otro gallo nos cantaría, ¿verdad? Estaríamos más centrados en la verdad, porque la verdad, quien nos revela la verdad es la Biblia, no son los hombres, es la Biblia, la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y hay personas a las que no les gusta pensar, prefieren trabajar con las manos que con el cerebro, pero a veces tenemos que pensar, a veces es necesario pensar. Realmente es más fácil trabajar con las manos haciendo cualquier cosa manual que trabajar con la cabeza pensando. Pero al pastor le toca trabajar con la cabeza pensando. La mayoría de ustedes trabajan pues construyendo, otros fregando platos, otros sirviendo a las mesas como camarero, y para ese tipo de cosas no hace falta pensar, ¿verdad? Porque el trabajo suyo es manual. La camarera que está limpiando en los apartamentos, pues no tiene que pensar, sino en dejarlo todo limpio y ya está. Trabaja con las manos. La mayoría trabajan con las manos, ¿verdad? Pero en el caso del pastor, el pastor tiene que pensar mucho, definiendo posturas ideológicas sobre ideas y conceptos modernos que aparecen en la sociedad en la que nos ha tocado vivir, porque siempre aparecen opiniones, pensamientos, ideas, etcétera. Yo a veces como pastor he tenido que pensar hasta el punto de no poderme quedar dormido por la noche, porque se debate en mi cabeza un asunto, una decisión, una postura teológica, un problema. Puede ser problema de familia, puede ser problema social, problema en la iglesia. Se debaten en la cabeza de uno y uno tiene que pensar y pensar y pensar. ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo lo soluciono? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cuál debe ser mi posición? ¿Cuál debe ser mi postura? Uno debe ser equilibrado. Uno tiene que decir, yo no me quiero pasar de la raya. No vaya a ser que la gente diga, no, es muy bruto y no tiene misericordia. Pero tampoco me quiero quedar corto y dejar de decir lo que debo decir. Tengo que hablar, pues no puedo estar indefinido, no puedo estar en una ambigüedad permanente. Me toca como pastor pronunciarme y decir de qué lado estoy, cuál es mi posición, mi opinión sobre el asunto que quiera que sea. El posicionamiento de la gran mayoría de personas viene dado por lo que han oído cuando eran niños y adolescentes en el colegio, en el instituto, en la universidad. ¿No es cierto? Lo que uno oye cuando uno es niño, cuando es adolescente, cuando es joven, eso va marcando la postura ideológica que uno tiene. Y si uno se ha criado en un ambiente musulmán, pues piensa como los musulmanes. Si se ha criado en un ambiente católico, piensa como los católicos. Si se ha criado en un ambiente de ateos y de incrédulos, piensa como los ateos y como los incrédulos, porque esas fueron las ideas, los conceptos que le metieron a usted cuando usted era niño. Si se crió en un cristianismo equilibrado, pues va a tener pensamientos equilibrados. Por eso digo que la mayoría de nosotros hemos recibido mucha información dependiendo del ambiente donde nos hemos criado, y las generaciones nuevas que tienen 15, 20, 30, 35 años han sido muy influenciadas por la ideología que se mueve en los colegios, en los institutos y en las universidades. Han sido muy influenciados por ese tipo de ideología, y entonces suelen estar inclinados a pensar de esa manera.
pero gloria a Dios por todos los que tienen una relación fluida con Dios y leen la palabra y leen y leen y leen, y entonces lo que más peso tiene en la mente y en el corazón es lo que dice la palabra de Dios. La gran mayoría de los jóvenes están influenciados por ideas o ideologías humanistas. El hombre por el hombre, ¿verdad? Eso es humanismo puro. Todo es para beneficiar al hombre, todo es para exaltar al hombre, para darle al hombre todos los caprichos que al hombre se le antojan. Esa es una ideología moderna que se ha movido mucho en los colegios, institutos, universidades. Otra ideología que se ha movido mucho es el materialismo. Esa es una ideología que se mueve mucho también. Todo el mundo quiere tener, poseer los últimos adelantos, el último teléfono móvil, la mejor ropa, el mejor coche, la mejor moto, el materialismo. Todo el mundo quiere tener cosas. Otra ideología es el hedonismo. El hedonismo significa el placer por el placer. Y hay que disfrutar la vida y disfrútalo y pásalo bien y diviértete y venga, sácale el jugo a la vida y el placer por el placer, disfrútalo porque eso es lo que se promueve hoy en día, el disfrute. Te dicen disfruta la gastronomía, mira qué gastronomía, mira qué playas, mira, diviértete, pásalo bien, la discoteca, esto, lo otro, y eso es hedonismo puro. Otra ideología es el ateísmo, que Dios no existe. Eso también se ha metido mucho en los colegios, en los institutos, porque quieren quitar a Dios de la mente de las personas para que las personas vivan a lo loco y vivan sin fe, sin Dios, sin esperanza. Y nosotros sabemos, hermanos, que los niños son como una cinta, como un pendrive que no tiene nada grabado, que está virgen. Y allí usted puede grabar lo que usted quiera, sea bueno o sea malo. En un pendrive, en una cinta de grabar, en un disco de grabar, usted graba lo que usted quiera grabar allí, sea bueno, sea malo. Y eso es lo que contiene ese disco, ese pendrive o esa cinta de cassette. Lo que usted grabó, ahí eso es lo que hay. Si es bueno, pues ahí está. Si es malo, pues allí está. Las personas que amamos a Dios solo debemos tener interés en conocer más de Dios. ¿Cuál es la manera más sabia de conocer a Dios, hermanos? Pues leyendo la Escritura. Leyendo la Escritura en humilde oración. Señor, quiero que me hables a través de tu Espíritu y a través de la palabra. Y entonces uno se arrodilla, pone la Biblia delante, lee, estudia, investiga, y ahí el Espíritu Santo le va hablando. También con la predisposición de cambiar cualquier idea o concepto erróneo que pueda haber en nuestra cabeza. Esa es otra buena actitud con la cual tenemos que ir a la Biblia, ¿verdad? Con la predisposición de cambiar. Señor, lo que tú me muestres que tengo que cambiar, yo lo voy a cambiar, porque yo quiero ajustar mi manera de vivir a lo que dice tu palabra. Y quiero ajustarlo al máximo, no solamente un par de cositas por encima y ya me conformo. No, yo quiero ajustar toda mi manera de vivir, mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi manera de sentir, mi manera de relacionarme con las demás personas. Yo quiero ajustarme 100% a lo que dice tu palabra. Y cuando usted tiene esa actitud, ese propósito, ese buen deseo en su corazón, entonces Dios le va mostrando hoy una cosa, mañana otra cosa. Mira, este pensamiento no es correcto, cámbialo por este otro. Este sentimiento tampoco es correcto, cámbialo por este otro. Esa manera de hablar tampoco es correcta, cámbiala por esta otra. Y ahí usted va discerniendo, usted va entendiendo cuál es la perfecta voluntad de Dios. Y a medida que usted le va obedeciendo a Dios, Dios le va enseñando más cosas, hasta que le lleva a la perfección, hasta que le lleva a la santidad completa. Y cuando usted llega a ese nivel de santidad, usted siente una paz tremenda en el corazón y dice, qué bien,
Gloria a Dios, Señor, estoy satisfecho, has tratado conmigo, me he dejado corregir, me has ido enseñando, me has ido mostrando las grandes verdades de tu palabra, Señor, y ahora las entiendo, Dios mío, y ahora las estoy poniendo en práctica. Y entonces usted empieza a sentir una paz que le inunda desde la cabeza hasta los pies, y usted se llena de gozo, de alegría, y es una bendición tremenda. La manera más correcta de definirnos y de posicionarnos en todas las ideologías es tener las ideas y la manera de ser de Jesucristo. No la de este, ni la del otro, ni la del otro, ni la del otro. Por eso es importante conocer la vida de Jesucristo. ¿Y dónde está la vida de Jesucristo más clara que en los evangelios? En ningún lado, ¿verdad? En los evangelios tenemos la vida de Jesucristo clarísima. Lo que Él dijo, lo que Él enseñó, qué hizo en esta situación, qué hizo en esta otra, cómo en un caso tuvo misericordia, cómo en otro caso fue estricto y cortante, por ejemplo, cuando tuvo que purificar el templo y sacar a todos los mercaderes que estaban vendiendo allí. En ese momento actuó con contundencia, con determinación, con autoridad total. En otros momentos, a lo mejor cuando se encontró con aquella mujer que había sido sorprendida en el mismo acto de adulterio, el Señor la trató con misericordia, pero también con solemnidad al mismo tiempo, ¿sí? Cuando ella fue sorprendida en adulterio y aquel grupo de personas estaban allí para apedrearla, al final el Señor confronta a todos esos que la querían apedrear, los confronta con sus propios pecados. Y les dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Entonces todos aquellos que estaban ya con piedras en las manos para apedrear a esa mujer, se sintieron culpables y dijeron, uy, yo soy pecador, yo tengo pecado, yo no puedo tirarle la piedra. Y el otro pensó lo mismo, y el otro, y comenzaron a soltar las piedras y se fueron todos. Y el Señor libró de la muerte a aquella mujer y mostró su amor y su misericordia al perdonarla a ella y al confrontar a todos los que la iban a apedrear, al confrontarlos con su propio pecado. Pero también a la mujer le dijo, yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más, no vuelvas a pecar para que no te vuelva otra cosa peor. Es decir, cierra ya el capítulo de pecado y abre una etapa nueva en tu vida. Entonces vemos cómo Jesucristo es equilibrado 100%, es perfecto 100%. Cuando tiene que tener misericordia, tiene misericordia. Cuando tiene que coger el látigo en la mano, lo coge y pega los latigazos que hay que pegar. Cuando tiene que hacer lo que sea, pues el Señor siempre hizo lo correcto, hizo lo perfecto. Por eso digo que Jesucristo es el modelo perfecto, y la mejor manera de conocer a Jesucristo es leerse los evangelios. Cuando uno se lee los evangelios, uno ve la precisión, la exactitud, la perfección con la que Jesucristo actuó, y entonces nosotros después tenemos que actuar como lo hizo el Señor Jesucristo. Y así vamos moldeando nuestro carácter, vamos adaptándonos a lo que dice el Señor en su palabra. Así que la manera correcta de definirnos y de posicionarnos en todas las ideologías es tener las ideas y la manera de ser de nuestro Señor Jesucristo. Cualquier pensamiento o idea que no coincida con el Espíritu de Cristo no es de Dios, y usted lo debe sacar de su cabeza para ser un cristiano que está mejorando lo mejorable. Hay que tener en cuenta que no todo lo que brilla es oro. Eso lo dice el refrán muy claro. No todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Y uno tiene que examinar las cosas. Hay que tener en cuenta ese concepto, que no todo lo que brilla es oro y que tenemos que examinarlo todo. Dentro del cristianismo hay centenares de modelos y de opiniones, y todos ellos citan pasajes de la Escritura para defender sus criterios y sus opiniones.
Ustedes le preguntan a un cristiano metodista, a un pentecostal, a un bautista, a este, al otro, y a un católico, y cada uno de ellos saca sus argumentos y citan también pasajes de la Biblia para defender sus puntos de vista o sus criterios. En la inmensa mayoría citan pasajes bíblicos, pero que están fuera de contexto y que no deben ser usados para respaldar ideologías contrarias al Espíritu de Cristo. Y mucha gente coge la Biblia y sacan versículos y los aíslan de sus contextos y los aplican de una manera inadecuada, de una manera incorrecta, y claro, allí salen montones de falsas doctrinas. Un ejemplo de esto es la doctrina de la prosperidad económica. Los que defienden la doctrina de la prosperidad económica siempre sacan pasajes del Viejo Testamento para respaldar sus ideas, para ellos poder tener grandes riquezas, grandes mansiones, oro, plata, aviones privados, coches de lujo, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos se van a la Biblia, pero no se van al Nuevo Testamento, se van al Viejo Testamento. Ellos saben que las promesas de riquezas terrenales Dios se las dio al pueblo de Israel, porque las promesas que Dios le dio al pueblo de Israel son para el pueblo de Israel, y las promesas que Dios le ha dado a la iglesia son para la iglesia. No son las mismas promesas las que Dios le dio al pueblo de Israel que las que le dio a la iglesia. Las promesas que le dio al pueblo de Israel eran promesas de carácter terrenal, de carácter material, de carácter tangible, ¿sí? Era la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel. Dios le dijo a Israel que le iba a dar riquezas, oro, plata, criados, siervos, siervas, tierras y mucho poder terrenal. Y Dios cumplió lo que le prometió al pueblo de Israel. Pero a la iglesia del Señor en el Nuevo Testamento, saben que la Biblia se divide en dos partes, el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Quiere decir el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Nosotros los cristianos estamos bajo el Nuevo Pacto, no estamos bajo el pacto, el Antiguo Pacto, no estamos bajo la ley de Moisés, estamos en el Nuevo Pacto. Entonces las promesas que Dios le ha dado a la iglesia son de carácter celestial y de carácter espiritual, no de carácter terrenal, material, como las que le dio a Israel. A nosotros el Señor nos dice que nos espera la nueva Jerusalén en el reino de los cielos, donde las calles son de oro, el mar es de cristal, el reino de los cielos donde fluye el río de agua viva, de agua cristalina y transparente, donde ya no habrá llanto, ni dolor, ni aflicción, ni crisis, ni problema. Todo lo que el Señor nos ofrece en el Nuevo Testamento, a diferencia de lo que le ofrecía a Israel en el Viejo Testamento, es lo que nos ofrece a nosotros es de carácter celestial, de carácter espiritual. Él quiere que pongamos la vista arriba en el cielo, no aquí en la tierra. Los de Israel, los del pueblo de Israel la tenían aquí en la tierra, y para ellos toda la prosperidad, oro, plata, casas, tierras, fincas y criados que Dios le daba, eso era la bendición de Dios. Para nosotros la bendición de Dios no es terrenal, es celestial, y nosotros tenemos esas promesas y tenemos que perseguir esas promesas. Nosotros estamos ahora caminando por la vida, los años que van pasando nos van acercando a nuestra morada celestial, que la tenemos en el reino de los cielos. Nosotros estamos peregrinando, la iglesia está ahora mismo peregrinando por el desierto para llegar a la Canaán celestial. El pueblo de Israel peregrinó durante 40 años por el desierto para llegar a la tierra de Israel, y Dios le dio lo que le prometió a ellos. Dios siempre cumple lo que promete. Pero una cosa es lo que le prometió a Israel y otra cosa es lo que le ha prometido a la iglesia del Nuevo Testamento.
Entonces, los que defienden la doctrina de la prosperidad económica, de tener grandes carros de lujo, grandes coches, aviones privados, etcétera, etcétera, esos siempre citan el Viejo Testamento y citan, por ejemplo, personajes del Viejo Testamento que fueron riquísimos y que tuvieron mucho oro, mucha plata. Por ejemplo, Abraham fue riquísimo, tenía muchísimo ganado, oro, plata. Salomón, ese era un hombre multimillonario, tenía pues hasta un trono de oro y tenía pues un esplendor impresionante. Job también era un hombre riquísimo, como saben todos ustedes, y perdió toda su riqueza y después Dios se las devolvió dobladas. Y entonces hay muchos personajes en el Viejo Testamento que sí, que eran ricos en plata, oro, piedras preciosas, criados, tierras, casas, etcétera, 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 porque esas eran las promesas las que Dios le dio al Israel terrenal. Pero las que le ha dado a la iglesia son diferentes, no tienen nada que ver con las cosas terrenales, sino que son promesas de carácter celestial. Entonces, a esos personajes que defienden tanto la doctrina de la prosperidad económica, habría que llevarlos a estos pasajes del Nuevo Testamento. Abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo para que veamos la diferencia que hay en el Viejo Testamento comparado con el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 19, versículo 23. Veamos lo que dice la palabra del Señor allí. 19, 23 dice así. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces vemos que los ricos difícilmente pueden entrar en el reino de los cielos, mientras que Abraham, que era riquísimo, Salomón, que era riquísimo, Job, que eran riquísimos, personajes todos del Viejo Testamento, claro que entraron en el reino de los cielos, porque también ellos tenían acceso a las promesas celestiales, pero Dios les había prometido riquezas terrenales y se las dio a ellos, pero no se las ha prometido a la iglesia del Nuevo Testamento. Aquí vemos que en el Nuevo Testamento el Señor quiere que los cristianos del Nuevo Testamento quitemos los ojos de lo material, de lo terrenal, del oro, de la plata, del dinero y los pongamos en el Señor. Por eso dice que es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos, que un camello pase por el ojo de una aguja, porque los ricos tienen su corazón puesto en el dinero, y la Biblia dice que donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Si tu tesoro está en el dinero, en la finca, en el comercio, en el mundo de los negocios, pues allí estará tu corazón. Mateo capítulo 8, mira lo que dice Mateo capítulo 8. Llevemos a esas personas que defienden la teología de la prosperidad a Mateo capítulo 8, versículo 20, donde dice en el verso 20, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Eso fue lo que le dijo el Señor a un escriba. En el verso 19 de ese mismo capítulo dice, y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vaya. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Sí? Ese escriba que vino al Señor Jesucristo era también de los que creían en la doctrina de la prosperidad, porque esa era la teología del Viejo Testamento. Pero el Señor le dice a mira, pues si tú me vas a seguir porque crees que te vas a enriquecer conmigo, estás equivocado. Las zorras tienen más riquezas que yo, le dijo. Las zorras tienen guaridas, tienen una casa, una guarida donde vivir, y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza. Jesucristo no tenía nada.
Mateo capítulo 17, versículo 24 al 27. Mateo 17, 24 al 27 dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, los impuestos, y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos? ¿De los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos, es decir, de pagar los impuestos, claro, los hijos del rey. Sin embargo, dice el Señor, para no ofenderle, ve al mar y echa el anzuelo, y en el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Quiere decir que para pagar los impuestos, el Señor tuvo que mandar a Pedro junto al mar a que echara el anzuelo, y en el pez que pescó, allí había un estatero que había que dárselo como el pago de los impuestos por Pedro y por el Señor Jesucristo. Quiere decir que no tenía dinero en su bolsillo. Miren lo que tuvo que hacer para pagar los impuestos. Mateo capítulo 6, versículo 24. Todos estos pasajes de la Escritura, del Nuevo Testamento, pues nos muestran que estamos bajo el pacto, bajo el nuevo pacto, no bajo el viejo pacto. Mateo 6, 24 dice la palabra, porque dice: ninguno puede servir a 2 señores, porque o amará al uno y amará al uno, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y la última frase que dice: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Es incompatible una cosa con la otra. No se le puede servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. O es a Dios o es a la riqueza, ¿verdad? Porque es incompatible servirle a los dos juntos. Al final hay personas que sí, que tienen el corazón dividido y le sirven a la riqueza y le sirven a Dios por un tiempo, ¿verdad? Y pueden estar a lo mejor una temporada así, pero cuando el tiempo va transcurriendo, esas personas o se inclinan por Dios o se inclinan por las riquezas, porque uno de los dos tiene que ser desechado, o desechan a Dios o desechan a las riquezas, ¿verdad? Depende de lo que la persona tenga en su corazón. Por eso es muy importante lo que uno está pensando. En Primera de Timoteo capítulo 6, vengan a Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 3, del 3 al 10, mira lo que el apóstol Pablo le enseña a Timoteo, que es palabra sana y pura de Dios. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 3 al 10, dice allí la Escritura: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad es la virtud que inspira el amor a Dios, la tierna devoción a las cosas santas por el amor al prójimo y actos de abnegación y de compasión. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a piedad, dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Corruptos de entendimiento y privados de la verdad, es decir, la verdad no la tienen en su corazón, están corrompidos en su entendimiento. Dice la última frase del verso 5, dice que toman la piedad como fuente de ganancias, apártate de los tales. Toman la piedad, toman las cosas de Dios, las cosas de la iglesia, como si fuera un negocio, como si fuera una fuente de ganancia. Dice la palabra, apártate de los tales, porque esas personas solamente van buscando dinero,
Y nosotros los hemos tenido aquí sin ir más lejos. Hemos tenido pastores que han estado bajo mi cobertura y ellos han venido a mí diciéndome, mira pastor, venda ya ese coche viejo que usted tiene, cómprese un coche grande, un coche de lujo y ropas caras y todo eso. Y yo digo, no, pero si con ese coche yo me las apaño perfectamente, ¿y por qué tengo yo que estar comprando ropas caras y oro y perfumes caros y todo eso? No. Sí, coja del dinero de la iglesia. Digo, no, yo no puedo hacer eso. El dinero de la iglesia es para extender el reino de Dios, no para yo enriquecerme como pastor. Pero ellos me decían, no, es que fulanito, el pastor tal de tal sitio, él lo hacía. Digo, allá él con Dios, allá él con su conciencia. Yo le tengo que dar cuenta a Dios de mi vida y de cómo administro el dinero y de cómo administro los recursos de la iglesia. Yo no puedo hacer eso. Y ellos presionándome para que yo me apuntara a la doctrina de la prosperidad. Y yo le dije sinceramente, no y no. Y ya eso no les gustó y entonces se marcharon y me dieron la espalda. Pero bueno, yo tengo la conciencia tranquila y estoy en paz con Dios, porque no estoy tomando la piedad, ni estoy tomando la iglesia, ni las cosas de Dios como fuente de ganancia. Dice la palabra, apártate de los tales, en la última línea del verso 5. El verso 6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Eso sí que es una ganancia buena. No tener una millonada en el banco, ni tener un montón de propiedades, ni andar con coches de lujo, ni nada de eso. Dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Es decir, estoy contento con lo que tengo, Señor. No necesito más para vivir. ¿Para qué necesito más? Sigue diciendo el verso 7, dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, ¿qué dice? Estemos contentos con eso. Tienes sustento, tienes abrigo, tienes un sitio donde vivir, pues vive feliz, tienes que estar contento con eso. Eso es contentamiento, me quedo contento, estoy feliz con lo que tengo, no necesito más. Y sigue diciendo el verso 9, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos ¿qué dice? Se extraviaron, es decir, se apartaron de la verdad, se fueron por un camino equivocado, se extraviaron de la fe. ¿Y qué les pasó? Fueron traspasados de muchos dolores. Claro, porque se desviaron, se fueron detrás del dinero. Mas tú, verso 11, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, huye del egoísmo y del amor al dinero. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Eso es lo que nosotros tenemos que seguir, porque al final el Señor tiene una recompensa preparada para nosotros. Por eso, hermano, yo estoy predicando acerca del posicionamiento, la postura teológica que tú y yo tenemos que tener. La doctrina de la prosperidad económica, como he dicho y como hemos visto en estos pasajes de la Biblia, es una doctrina falsa, es una doctrina golosa, y por eso tantos profetas y tantos predicadores la predican hoy en día, porque ellos no tienen el Espíritu de Cristo, no lo tienen. La doctrina de la prosperidad es una mentira. Es una mentira como un castillo de grande, y como hemos visto, estos que defienden la doctrina de la prosperidad siempre hacen referencia a los pasajes del Viejo Testamento, que Abraham era rico, que Salomón, que Job eran ricos, y que por tanto nosotros como hijos de Dios también tenemos que ser ricos y tener unas buenas riquezas, y cuanto más tenemos, más grande es la bendición. Eso era para el pueblo de Israel, pero no para nosotros. En el Nuevo Testamento vemos como el Señor deja bien claro que los verdaderos cristianos en el Nuevo Testamento no tienen que estar persiguiendo las riquezas. Si el Señor te bendice con algo, bienvenido sea, pero la riqueza
que tú y yo tenemos que perseguir son las riquezas celestiales, las promesas maravillosas que Dios tiene para nosotros, tener la conciencia limpia, tener la paz de Dios en el corazón y vivir en santidad todos los días de la vida. Otra doctrina falsa que se mueve mucho también en el mundo evangélico es la doctrina del espectáculo y del show musical. Vemos muchas veces en algunas iglesias que los cultos los convierten en un espectáculo, en un show musical, con bombas de humo, con luces psicodélicas, y todo el mundo allí hacen un espectáculo impresionante en las iglesias. Eso es todo también fantasía, todo eso es artificial. A Dios no le impresionan las bombas de humo, a Dios no le impresionan las luces psicodélicas de colores, esas que dan vueltas y que se encienden y que se apagan. Eso a Dios no le impresiona. A la gente sí le impresiona, a la gente ingenua le impresiona ese tipo de cosas, pero a Dios no. Esa gente están imitando el show y el espectáculo del mundo, porque el show y el espectáculo del mundo, cuando se trae a la iglesia, eso trae gente también, y a la gente le gusta mucho, a la gente carnal le gusta mucho el show y el espectáculo. Otra doctrina falsa es la doctrina del reino ahora. Dicen los promotores de esta doctrina que tenemos que reinar y ser príncipes y tener autoridad en la política, en las finanzas, en las artes, en la economía, en el comercio, y que tenemos que ser gente importante a nivel social. Otra mentira del diablo. Claro que es golosa. Todas las mentiras siempre son golosas, siempre son agradables al paladar carnal de la gente. Las doctrinas liberales. Otra mentira, las doctrinas liberales que carecen de pudor, de recato, de decencia, donde las mujeres enseñan su cuerpo en esas playas y son codiciadas por los hombres. Eso es otra mentira del diablo que se ha metido también en un sector de las iglesias evangélicas. Hay tantas doctrinas falsas que uno se queda asombrado. Las doctrinas liberales que promueven el espíritu del hombre carnal y de la mujer carnal, donde andan todas pues, pintorreándose las uñas, los labios, etcétera, etcétera, y en lugar de promover la humildad y de promover la sencillez, promueven la vanagloria. Otra doctrina falsa es un modelo de cristianismo que promueve salvo, siempre salvo, salvo, siempre salvo, y una vez salvo, siempre salvo. Esa es la doctrina calvinista, que también aquí en Lanzarote se está moviendo mucho en algunos sectores, porque es una doctrina golosa, es una doctrina seductora. ¿Me entiendes? Te dicen, no, ya aceptaste a Cristo, entonces ya eres salvo para siempre, no importa lo que tú hagas. ¿Cómo que no importa lo que yo haga? La salvación depende mucho de lo que yo haga. Claro que para entrar en el reino de los cielos, el primer paso es entregarle mi vida a Cristo y arrepentirme de todo corazón. Pero si después de que me he entregado a Cristo y me he arrepentido de corazón, yo vuelvo otra vez a caer en el pecado, pues pierdo la salvación. Pero esa ideología de salvo, siempre salvo, es, como digo, una dulce mentira del diablo, en la que muchos han caído. Luego hay otro modelo de cristianismo, donde están continuamente echando fuera demonios a personas que están en su sano juicio. Y esto lo hemos tenido por aquí, pues como Lanzarote es casi como un lugar internacional donde han venido gente de tantos lugares y de tantos países. Cada uno ha venido con sus doctrinas, con sus ideas, con sus cosas. Viene a pasar un poco lo mismo que sucedió en el reinado de Salomón, ¿verdad? Salomón, como saben ustedes, se casó con una egipcia, con una amorrea, con una filistea, con una árabe, él tenía mujeres de todos los países de la tierra, tenía cientos de mujeres,
Y claro, cada una de ellas traía sus dioses. La egipcia trajo sus dioses, la filistea trajo lo suyo, la árabe trajo lo suyo, la amorrea trajo lo suyo, y entonces se volvió eso allí un fandango, un potingue, un potaje, y allí habían dioses, en Jerusalén habían dioses, ideologías para todos los gustos. Y eso es lo que sucede muchas veces hoy en día. Hay tantas ideologías y tantas maneras de pensar, pero uno tiene que profundizar en las Escrituras para estar centrado en la verdad absoluta. Por eso digo que ese otro modelo de cristianismo, teníamos aquí una persona así, que estaba continuamente echándole fuera demonios a las personas que estaban sanas, personas que estaban en su sano juicio. Pero él les decía, no, tú tienes un demonio. Y la persona se quedaba sorprendida, sí, tengo un demonio. Como la persona era ingenua, pues se creía que sí, que efectivamente tenía un demonio. No tenía demonio ninguno, pero este personaje le decía, es que tú tienes un demonio, hay que echarte fuera ese demonio. Y le metía esa idea en la cabeza, y entonces la persona se predisponía para que este personaje le sacara los demonios. Aquí tuvimos uno que a todo el mundo que tuviera una aflicción, un dolor, un vicio, ya él le declaraba que estaba endemoniado y que había que hacerle una liberación para echarle fuera el demonio. Y sometía a las personas a una presión tremenda, haciéndoles creer que tenían demonios. Una persona endemoniada no está en su sano juicio, pero porque lo vemos en la Biblia, ¿verdad? Vemos que en la Biblia llama endemoniado al endemoniado gadareno. Este hombre sí estaba endemoniado porque no estaba en su sano juicio, estaba ya loco, era el demonio el que hablaba a través de él. Él andaba desnudo por ahí, vivía en los cementerios, se golpeaba las manos con piedras, rompía los grillos. Es evidente que ese sí estaba endemoniado, no estaba en su sano juicio. Pero la mayoría de las personas, aquí no hemos tenido, que yo sepa, pues ninguna persona endemoniada, poseída por los demonios 100%. Puede ser que haya alguna persona afligida o influenciada, pero está en su sano juicio. Y si está en su sano juicio, no está endemoniada, tiene capacidad para renunciar al pecado. Entonces este personaje empezaba a reprender a la gente, a aquellos que le creían y que le decían, bueno, pues sí, pues échame fuera el demonio. Y él empezaba a reprender, la llevaba para hacerle una liberación y empezaba a reprender y decía, escupe, erupta, vomita, échalo fuera, 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 fuera. Y la pobre gente creían todos los diagnósticos de este hombre y él estaba equivocado. Ese hombre, no digo que era un hipócrita, estaba equivocado sinceramente. ¿Por qué estaba equivocado sinceramente? Porque su maestro le enseñó mal y él transmitía un espíritu malo, un espíritu de división y de malestar, y hacía que todos le miraran a él como si fuera el gran hombre de Dios y que liberaba con poder, pero todo era una mentira y la gente acudían a él y lo engrandecían dándole gloria y honor. Y poco tiempo después esas personas que eran liberadas tenían que volver para que les hiciera una segunda liberación, y después de otro tiempo volvían para que les hiciera una tercera liberación, y así la gente estaban dependiendo del hombre en lugar de depender de Dios. Ideas, pensamientos, ideologías que se han metido en el cristianismo, pero nosotros tenemos que examinarlo todo. Así que, hermano, no acepte cualquier pensamiento sin que tenga una base sólida y amplia en la palabra de Dios. Saben que hay un pasaje bíblico que dice que las pequeñas zorras echan a perder una buena cosecha. Y cuando hablamos de las pequeñas zorras, esto quiere decir que los pensamientos, los posicionamientos erróneos, aunque sean secundarios o pequeños, al final hacen daño y destruyen. Si usted tiene un pensamiento equivocado, no, pero es pequeñito,
pero eso le va a hacer daño con el paso del tiempo. Entonces uno tiene que examinarlo todo y tener las ideas bien claras y estar muy centrado en la palabra de Dios, afinar la puntería, afine su credo, sus creencias, sus pensamientos y ajuste para que encajen a la perfección con el Espíritu de Dios y con el Espíritu de Cristo, con el Espíritu de la palabra, ajustando siempre nuestra manera de pensar a lo que dice la Escritura. Así que mejore lo mejorable. Estamos llamados a elegir, hermanos, estamos llamados a elegir no entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor. Estamos llamados a elegir entre lo bueno y lo mejor. No solamente entre lo bueno y lo malo, por supuesto que sí, pero entre lo bueno y lo mejor. Si yo tengo algo bueno y lo puedo mejorar, pues gloria a Dios, voy a mejorar todo lo que se pueda mejorar. La excelencia total, la excelencia completa. Hay tantas opiniones, tantos modelos de cristianismo como personas que viven en la tierra. Y ante tanta diversidad y ante tantas opiniones, ¿qué vamos nosotros a hacer? Pues estudiar la palabra seriamente y aplicarnos a nosotros mismos todo lo que la palabra nos enseña. Y así nos ponemos en la sintonía perfecta. Aleluya, es como cuando usted está sintonizando una emisora en el dial de la radio, ¿verdad? Hay emisoras que tienen otra emisora muy pegadita y entonces usted mueve el dial y ya se le salta a otra emisora y entonces tiene que hacer el movimiento despacito, despacito para ajustar y oír bien la emisora que usted desea. Porque basta que lo mueva un pizquito y ya le salta la emisora que está pegada al lado. Entonces uno tiene que hacer eso también espiritualmente hablando, ¿verdad? Ajustar la sintonía para oír solamente la emisora de Dios, la palabra del Dios vivo. Porque es la única manera de salvarnos de tantas malas influencias que circulan por ahí acerca del cristianismo. Posicionarse a favor del Espíritu de Cristo, del Espíritu de la palabra. Qué paz más hermosa recibe uno cuando acepta en su mente y en su corazón el Espíritu de Cristo. Yo quiero tener el Espíritu de Cristo. Yo quiero estar centrado en la palabra de Dios. Yo quiero posicionarme. Yo quiero estar en el equilibrio perfecto. Y cuando uno lo encuentra, hermano, hay paz, hay gozo, hay alegría en el corazón. La conciencia está en paz. No te asaltan las dudas por la noche. El espíritu del mundo, el espíritu de la carne, del diablo, sale pitando cuando uno se posiciona en la postura correcta. El diablo huye, porque cuando entra la luz, las tinieblas desaparecen inmediatamente. Y Dios sabe cuál es, Dios, hermano y hermana, sabe cuál es el posicionamiento que usted tiene, el espíritu que mora en su corazón. Nosotros somos lo que creemos, ni más ni menos. Lo que usted cree, eso es usted. Al Señor le importa muchísimo lo que creemos y de qué lado estamos. No permanezca ni un minuto más en una postura neutral. Una postura o posicionamiento neutral es igual que estar en contra de Cristo. Miren lo que dice Mateo 12:30 y con este ya termino. Mateo capítulo 12, versículo 30. Dice la Escritura, 12:30 de Mateo, dice así. Dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea que el Señor no acepta posturas neutrales, de posturas intermedias. O estamos 100% con Él, o Él no nos considera como amigos suyos, como siervos suyos. Uno tiene que ponerse 100%, no medio al lado, sino al 100% con el Señor Jesucristo. El que no está conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea que si no estás haciendo la obra del Señor, y tú dices, no, yo no estoy haciendo, yo no mato, yo no robo, yo no le hago daño a nadie, pues
para el Señor, si no estás a favor de Él y estás recogiendo con Él las almas que están perdidas y llevándolas por el buen camino, si no estás recogiendo con Él, a los efectos estás desparramando. Aunque tú digas, no, pero yo no estoy haciendo nada malo. El mantener una postura neutral, ambigua, no es del agrado del Señor. Gloria al nombre del Señor. ¿Se casaría usted con una mujer que le dice: sí, querido, yo sí te quiero, pero tengo otro novio secreto por ahí con el cual me tengo que seguir viendo? Y usted le dice: sí, pues vete con ese novio secreto ya de manera definitiva, porque así no me voy a casar contigo. Dios no quiere corazones divididos. Dios no quiere corazones divididos. Debemos posicionarnos en un evangelio radical, en un evangelio conservador de los principios bíblicos, al 100%, sin complejo de ninguna clase. Saben, hermanos, que la iglesia es la esposa del Cordero, la esposa de Cristo, y Él quiere una iglesia limpia, una iglesia santa, una iglesia pura. El Señor no quiere manchas en la iglesia, ni grandes ni pequeñas. Él quiere santidad total, sin complejos, y que estemos posicionados al lado del Señor Jesucristo al 100%. Ni siquiera al 99%, sino al 100%, porque el que conmigo no recoge, dijo el Señor, desparrama. Pues este ha sido el mensaje y espero que haya servido de bendición y que cada uno de ustedes vaya reflexionando a su casa y vaya afianzando esa idea y diciendo: pues sí, me voy a posicionar